Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Perú. Y hoy estamos de paseo. Estas últimas semanas hemos estado en Lima, pero hoy le pedimos a mi tía que nos lleve de paseo, así que estamos en Pachacamac y vamos a estar visitando el museo de Pachacamac, las ruinas de Pachacamac, y también vamos a ir a un show del caballo del paso o algo por el estilo, así que es un evento entero. Vamos a comer un buffet, Sí, vamos a ver el show peruana de los caballos, comida. una comida Sí, peruana. sí. Y también creo que van a tener un baile tipo folclórico, así que va a ser un día interesante, así que sí, vamos. Listo. Pachacamac es un sitio arqueológico que se encuentra a 40 kilómetros al sureste de Lima, en el Valle del Urín. El complejo arqueológico tiene plazas, palacios y templos, pero nuestra primera parada fue el Museo de Pachacamac para ver los artefactos que han sido encontrados en las excavaciones. Ahora estamos paseando dentro del museo y hay un montón de grupos escolares visitando, así que por eso pueden escuchar el eco. Pero sí, es un museo súper interesante, tienen un montón de artefactos de las civilizaciones de Pachacamac, así que sí, vamos a dar un recorrido por el museo antes de salir y visitar las ruinas. Ok, entonces hablemos del precio para los tickets de entrada. Pagamos 15 soles por persona y también si quieres un guía puedes pagar extra por ese servicio. Así que a Samuel no le gustan mucho los guías, él prefiere pasear con su cámara en su mano. Así que vamos a hacer eso. Yo no sé mucho sobre Pachacamac, pero sí les puedo decir que hubieron varias civilizaciones que vivieron en este lugar, porque eso dice atrás de mi ticket. Así que la primera civilización fue la cultura Lima, 200 años antes de Cristo, y también después los Wari, Ichma y los Incas. Así que bastante interesante y ahora vamos a dar una vuelta, vamos a pasear. Ay, las casitas, o sea, me dicen los techos. Sí, los techos. Ah, ok. Ok, entonces nos subimos al auto de nuevo y vamos a manejar hacia las ruinas porque no teníamos ganas de caminar tanto en el sol. Pachacamac era el centro ceremonial más importante de la costa peruana y es donde peregrinos venían a rendir homenaje al dios Pachacamac, quien era asociado con la guerra y podía provocar temblores y terremotos. Entonces aquí tenemos otro punto donde podemos ver cómo cambia el paisaje. Aquí tenemos el desierto y las dunas, toda la arena. Y después justo aquí abajo en el valle es una zona más verde, más agricultural. Y en la distancia ya podemos empezar a ver las sierras y las montañas. Entonces ahora hemos llegado a De Paso Mamacona, pero primero cuéntanos, Samuel, ¿qué te parecieron las ruinas de Pachacamac? Me gusta, pero muy grande. Muy grandes, sí. Hemos llegado un poquito temprano, todavía falta una hora para el show del caballo del paso, pero mientras tanto vamos a ver de visitar los caballos. Y hasta ahora veo 4, hay uno que se llama Bataclan, Chocolate, Inquebrantable, y aquí adelante tenemos Flor de Retama. Así que vamos a saludar al caballito. Mira, Samuel ya lo está saludando. ¿Cuál es el plan? El plan, ok, ahora ya estamos dentro del restaurante, así que vamos a almorzar. De 1 a 3 vamos a comer nuestro almuerzo buffet. Sí. Y también van a tener danzas típicas del Perú, tipo folclore, en el escenario. Y después de eso vamos a bajar afuera y ver el show del caballo del paso.
finalmente es nuestro turno, esto es buffet, así que vamos a agarrar nuestros platos y empezar a comer. Entonces, este es mi plato de entrada. Agarré un poco de ceviche, tiradito con ají amarillo, causa y una ensalada. Después vamos por el segundo plato. A ver, Samuel, Tengo hora de almorzar. hambre. ¿Qué tienes en tu plato? Cuéntanos. Sí. Causa. Causa, Sí. Tiradito. tiradito, sí, en una salsa de ají amarillo, así que Sí. está lindo y picante. Papa a la huancaína. Sí. Pulpo olivo. Al olivo, muy bien. Sí. Arroz con mixto. Arroz mixto con mariscos. Sí, con Y mariscos. esta ensalada se llama solterito. Parece que es de Arequipa, Bueno. con maíz amarillo y cebolla. Primero. Maíz blanco. Causa. Causa. Muy- ¿Qué tal está la causa? Me gusta. Sí. Tiradito. Picante. Picante. Sí. Papa a la huancaína. Y miren esos colores, wow. Salsa la mejor. La mejor salsa. Sí, sí. Y Wow, va a probar pulpo. todo. Pulpo al olivo. Hemos estado comiendo bastante pulpo estos últimos días. Sabroso. Sabroso. Sí, sí. Muy bien, ok, vamos a disfrutar. ¿Y ahora qué? Y ahora que, bueno, hemos terminado nuestro almuerzo y ya hemos visto 2 bailes típicos del Perú y ahora estamos esperando nuestro postre. Eso se supone que va a salir a las 2:30 y sí, van a seguir bailando hasta las 3, así que estamos disfrutando los bailes y sí. Ok, entonces llegaron los postres y pedimos un poquito de todo. Yo me agarré un poco de arroz con leche con canela. Samuel agarró arroz con leche con mazamorra morada. También los picarones que están hechos con camote y cubiertos en miel. Así que vamos probando uno de estos. Wow, ¿Te gusta? están fresquitos, muy ricos. ¿Dulce? Sí. Entonces eso concluye nuestro paseo a Pachacamac. En total visitamos el museo, las ruinas y después vinimos al restaurante de paso y disfrutamos este show y una muy linda comida. Creo que no mencionamos el precio para esta actividad. Pagamos 75 soles por persona, que vendría a ser como 23 dólares americanos, y eso incluyó toda la comida. La bebida fue extra, Sí. pero sí, una linda comida, muy lindo almuerzo, disfrutamos los postres y un muy lindo show también. Y sí, fue un lindo paseo desde Lima, y si ustedes planean venir a este restaurante también pueden visitar el museo y las ruinas de Pachacamac, porque eso solo queda a la vuelta, súper cerquita, y creo que nos demoró solo 1 hora desde Lima, sin mucho tráfico.
Así que sí, lo pasamos lindo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, ¿Sí? me gusta, Muy lindo. sí. Ok, sí, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Chao.